Hola a todos, bienvenidos. Para los que no me conozcáis, soy Víctor Arranz, soy el Brand Manager de vídeo aquí en Eckler, ¿de acuerdo? Y hoy os traemos un poco una pequeño overview de nuestro nuevo panel selector y extensor HD base T, ¿de acuerdo? El BOXWT44E, en el cual pues intentaremos hacer una pequeña primera mirada a las funcionalidades y al hardware que incorpora este panel, ¿de acuerdo? Como decimos, se basa en la tecnología HD base T, ¿de acuerdo? A modo de recordatorio, esto es un estándar de distribución que es capaz de trasladar hasta 5 tipos de información, como vemos en el esquema, ¿no? Audio, vídeo, Ethernet, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Que normalmente va a ser una tecnología bastante o relativamente sencilla de instalar, ¿de acuerdo? Siempre son topologías punto a punto y que, ya os digo, no requiere tampoco de una gran complejidad, es bastante manida. Recordaros que como el resto de dispositivos Eckler que tenemos en esta categoría, montamos el chip de Valens, ¿de acuerdo? Que está certificado por la HDBaseT Alliance, ¿de acuerdo? Esto es importante porque realmente garantiza una operativa y un rendimiento que es el que intentamos trasladar nosotros con nuestra filosofía. Y ya entrando un poco en materia, ¿de acuerdo? Os quiero presentar oficialmente, o al menos para aquellos que no lo habéis visto, nuestro panel, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la imagen, ¿de acuerdo? Veis distintas cosas, desde los conectores, veis aquí LEDs de estado, los botones. Ahora poco a poco haremos un poco una disección un poquito por encima, ¿no?, de ellos para que conozcáis las funciones que incorporan. Deciros que no es un panel excesivamente grande, ¿de acuerdo? Sigue un poco la normativa europea, apenas son unos 15 centímetros de ancho por unos 9 de alto. La única particularidad en este aspecto es su profundidad. Es un poco más profundo, ¿de acuerdo? Por temas de diseño. En este caso, vamos a incorporar también una caja de montaje, digamos, que ya está adaptada a esta profundidad, con lo cual, más allá de eso, no deberíais tener ningún tipo de problema. Hacemos distinción bastante clara entre las capacidades que tiene este panel. Por un lado es un selector de vídeo y por el otro también es extensor, ¿de acuerdo? La resolución máxima de vídeo de la que va a ser capaz es de llevar señales 4K hasta 60 Hz, ¿de acuerdo? Con subsampling de croma de 444 y además también vamos a ser capaces de llevar señales con HDR, ¿de acuerdo? Y la protección de copia hasta el último estándar hasta la última norma que tenemos actualmente. ¿De acuerdo? La extensión se va a poder realizar hasta 70 metros en el caso de una fuente con resolución Full HD o 40 en 4K, ¿de acuerdo? Por el ancho de banda se reduce un poco esta distancia. La alimentación puede ser tanto de manera local en el panel como a través del cable de red, ¿de acuerdo? Como veis también, además, montamos conectores HDMI 2.0 en este caso, para las máximas prestaciones, y una fuente USB-C, que realmente es una entrada que cada vez está teniendo más protagonismo en la escena, ¿no? Como veis, tenemos botones, tenemos LEDs con indicadores luminosos que nos van a permitir un poco conocer el estado de las cosas y además también trasladar un poco un control a los dispositivos, tanto al panel como a un dispositivo remoto. Haciendo ya, como os digo, vamos a entrar un poquito más en materia, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un esquemático de lo que sería el panel y vamos a hacer un repaso de estas funciones, de estos elementos que tenemos, ¿vale? Haciendo pues la secuencia, digamos, de puesta en marcha un poquito por encima,
¿de acuerdo? Para que os vayáis familiarizando con él. En primer lugar, el panel recién sacado de la caja, pues tendría este aspecto, ¿no? Con todas las luces apagadas, evidentemente. Y lo primero que deberíamos hacer, obviamente, es encenderlo, ¿no? Alimentarlo para que pueda funcionar. En este caso, si nos vamos a la parte trasera del panel, vemos que hay una serie de conectores, todos con entradas Euroblock, en este caso. El que nos interesaría para alimentarlo es el que está etiquetado como DCI. En este caso, simplemente la alimentación y ya funcionaría. Además, también somos capaces de proporcionar corriente a elementos externos. Como veis en la parte de abajo hay un conector con etiqueta DC Out que nos proporcionaría hasta 12 voltios para alimentar un dispositivo externo. Ya en el otro lado tendríamos las conexiones para los dispositivos con protocolos de comunicación en serie, ¿de acuerdo? O a través de infrarrojos. En el caso cuando lo tuviéramos encendido, en el caso de que sea de manera local, veríamos que se enciende el dispositivo LED ON, en este caso, y el panel estaría preparado para funcionar. Siguiente paso, pues evidentemente conectarlo a un receptor. Nos iríamos otra vez a la parte lateral, en este caso del panel, y en el conector RJ45 sería donde conectaríamos el cable de red para interconectar con el receptor. En este caso, si no lo hubiéramos alimentado de manera local y el receptor tuviera alimentación, como hemos dicho antes, de manera bidireccional podríamos alimentar el transmisor. Como os digo, bidireccional porque si fuera al revés, a través de este cable alimentaríamos el receptor. ¿Qué pasará en este momento? Se nos encenderá el LED Link, en este caso en verde, para indicar que la conexión con el receptor se ha realizado correctamente, ¿de acuerdo? Y podemos ya empezar a conectar las fuentes que necesitemos. En este caso, pues vamos a conectar, imaginaros, yo que sé, un ordenador a la fuente, al conector HDMI 2. Veríamos cómo, en este caso, se nos enciende el LED verde asociado para indicar que es una fuente activa y seleccionada. No tenemos ninguna más, con lo cual solo vamos a tener esta opción. Además, también se nos va a iluminar el LED HDCP, que simplemente, en este caso, al estar fijo, va a transmitirnos que el flujo de vídeo tiene la protección de copia activa. Habría otro modo de trabajo, ¿de acuerdo? Que sería con el LED parpadeante. En este caso, simplemente, por contrapartida, indicaría que no tiene protección de copia la señal de vídeo. ¿De acuerdo? Una vez tenemos esta señal, lo que podemos hacer es ya conectar pues, el resto de dispositivos en el caso de que los tuviéramos. Como vemos, en este caso los LEDs estarían de color naranja para indicar que son fuentes activas que no están seleccionadas. Si conectáramos una fuente que no está activa, es decir, no está alimentada, en este caso pues el LED seguiría en color gris, como negro en este caso, para indicarnos eso. También podríamos activar una pantalla de manera remota, ¿no? Podríamos apretar el botón Display On and Off que le transmitiría el comando para que esta pantalla se activara de manera autónoma. Tenemos dos estados, On y Off. Veremos que con el estado On, esta retroiluminación azul nos va a indicar que está activo. Una vez hecho esto, también podríamos conmutar de entrada. Es una conmutación cíclica, ¿de acuerdo? Que va desde HDMI 1 a USB-C. En este caso, apretando el botón Source Auto, pues veríamos que si estamos en la fuente 2, nos iríamos automáticamente a la USB-C y, consecuentemente, el LED cambiaría de estado alternativamente. Esto sería en modo manual, pero también podemos configurar una conmutación automática, ¿de acuerdo? Para realizar esto, para que la conmutación vaya automáticamente cuando conectamos la fuente, lo que deberemos hacer es mantener apretado, como más o menos ya los que estéis familiarizados con el resto de productos Eclair veréis, mantener apretado este botón durante 3 segundos, ¿de acuerdo? En el momento que lo hagamos, veremos cómo la retroiluminación en este caso se queda fija para indicarnos que está activo. Simplemente en este caso, pues lo mismo. Si conectáramos una fuente al HDMI 2, pues automáticamente se nos activaría y nos marcaría este LED. En este modo, además, también tenemos selección a la hora de retirar fuentes, ¿de acuerdo?
En este caso hay una prioridad un poco de ruteo, digamos, en el momento de la retirada. En este caso, si estamos en la HDMI 2 y retiramos la fuente, veremos cómo automáticamente se nos va a seleccionar la fuente que está en la entrada 1, ¿de acuerdo? Porque es el primero que tiene en cuanto a prioridad. Si no estuviera activa, entonces se nos activaría la siguiente, ¿de acuerdo? En este caso, si la 1 no estuviera activa y solo tuviéramos el USB-C y el HDMI, esto en vez de haber ido a la 1, iría al USB-C, ¿de acuerdo? Además, también este panel incorpora memorización del último estado activo. Vamos a imaginar que estamos en esta configuración, ¿no?, con la conmutación automática activa y esta relación de fuentes. En el caso de que hubiera un corte de corriente o nosotros mismos la quitáramos, al volver a recuperar la conexión, se mantendría este patrón, ¿de acuerdo? La conmutación automática activa y además también si la relación de fuentes no ha cambiado, seguiría así. En el caso de que cambiara, pues seguiríamos un poco las normas que os he presentado antes, ¿vale? Y se haría la asignación consecuentemente. Otros elementos que tenemos en el panel. Tenemos el botón de reset, en este caso es simplemente porque al ser un panel se supone que va a ir ensamblado a una pared y si quisiéramos por lo que fuera reiniciarlo, pues para evitar tener que desatornillarlo, quitar la corriente, etcétera, etcétera, simplemente apretando este botón haríamos una simulación de corte de corriente para volver a empezar y resincronizar las señales, etcétera, etcétera. También se dispone de un puerto USB-C, en este caso simplemente para la actualización de firmware. No confundir con la entrada USB-C, ¿de acuerdo? Y ya para acabar también el sensor IR, que nos va a permitir interaccionar con él de manera remota con un control o un sistema de distribución IR, ¿de acuerdo? También tenemos capacidad, como os he comentado antes, de controlar dispositivos externos además del panel. Hay distintas maneras de conseguir esto. La primera de todas, a través de HDMI, estaríamos hablando de las órdenes CEC. ¿De acuerdo? En este caso, por defecto ya vienen activadas. El botón que hemos interaccionado antes ya por defecto lleva la orden de encender y apagar el display, pero además también podríamos configurar otras órdenes que podemos encontrar en el listado de comandos del manual de usuario, como por ejemplo sería la gestión de volumen. Otro tipo de órdenes de control, como ya hemos visto, protocolo en serie RS232. En este caso tenemos tanto la capacidad de hacer tunneling a través de la conexión HD base T del cable de red, ¿de acuerdo?, para controlar un elemento externo o controlar el mismo panel, ¿de acuerdo? Tenemos tanto las funciones que ya están incorporadas con botón físico, como otras como podría ser el bloqueo del panel, ¿no?, que los botones no respondieran, para hacer una protección delante de usos indeseados, o incluso otra función muy potente podría ser la de gestionar el activado o desactivado, ¿de acuerdo?, del flujo de vídeo. Eso nos permitiría que, por ejemplo, al retirar una fuente, al cabo del tiempo que nosotros quisiéramos configurar, se pudiera apagar la selección de vídeo para que la misma pantalla pudiera detectar que no hay vídeo y automáticamente se apagara. También, a través del control IR, podemos hacer un aprendizaje, digamos, ¿no? Podemos hacer un patrón con el cual podemos transmitir señales a un dispositivo externo que no sea compatible con ninguno de los otros protocolos de comunicación, ¿de acuerdo? ¿Esto cómo se haría? Esto sería siempre con el botón Display On and Off. Como os he dicho, tenemos dos estados, tenemos el apagado y el on, lo cual nos permitiría entonces codificar hasta dos comandos. Como os he dicho, por defecto, el que nos viene es el de CEC, pero a través de la configuración interna nosotros podemos seleccionar cualquiera de los protocolos de comunicación para ser activados con este botón, ¿de acuerdo? Y no son exclusivos, podríamos sumarlos, porque por ejemplo a lo mejor
tendríamos una situación en la cual, como veremos un poco después en algún ejemplo, quisiéramos transmitir pues, por HDMI un tipo de señal y por RS232 otra y por IR otra, ¿de acuerdo? En este caso, como os digo, es algo que podemos configurar de manera interna. Ya entrando un poco en la parte más de accesorios, el contenido del paquete. ¿Qué nos va a incorporar la caja? Pues evidentemente nos va a incorporar el panel, ¿de acuerdo? Los elementos de montaje, en este caso el más trascendente sería la caja que os digo, por la variante de la modalidad europea, que sería un poco más profunda, además de los conectores Euroblock, y la fuente de alimentación, siempre, como en todos los elementos y dispositivos que tenemos en Eclair, con los adaptadores según cada país. Además, para la recepción de la señal HD base T, contamos con nuestro receptor HD base T PEO XRT 444, que incorpora una compatibilidad total, pero también sería posible con un dispositivo de terceros que fuera compatible con esta tecnología, sea un proyector o sea una pantalla. ¿De acuerdo? Simplemente conectando podríamos eliminar este elemento si fuera el caso. Ya entrando un poquito más en un caso un poco más real, ¿no? Que nos ayude a ilustrar un poco lo que hemos hablado hoy. Por ejemplo, tendríamos un primer ejemplo, ¿de acuerdo? En el cual vamos a imaginar una situación relativamente sencilla. Vamos a imaginar, como os digo, una clase en la cual tenemos una serie de fuentes, en este caso un ordenador o varios dispositivos HDMI, un proyector y una pantalla, ¿no? ¿Qué podríamos codificar en cuanto a control de estos elementos externos? Pues con la configuración que tenemos aquí, lo que podríamos hacer es sustituir las órdenes TEC por RS232 para que cuando apretáramos el botón, ¿de acuerdo?, que quisiéramos encender la transmisión, la pantalla pudiera bajar automáticamente o subirla con el otro estado, ¿de acuerdo? Es algo que remotamente nos facilitaría mucho la tarea. Como os he dicho también, podríamos configurar esta señal en el caso de que tuviéramos un distribuidor de señales RS232 para conectarnos al proyector igualmente y hacer que el activo o desactivado fuera automático. ¿De acuerdo? Esto es un caso muy básico, pero que pienso que ilustra bastante la potencia de este tipo de conexiones. Otro ejemplo un poco más completo, y añadiríamos un dispositivo de control externo, en este caso podría ser pues, el panel que tenemos nosotros de control, un Panel Touch, en el cual vamos a imaginar que esto es una sala de reuniones, ¿de acuerdo? Tenemos una pantalla, una mesa donde estarían situados todos los asistentes y en el cual pues con nuestra pantalla y nuestro panel podemos hacer una configuración híbrida en la cual poder conectar y controlar el dispositivo remoto, en este caso la pantalla. Como es una conexión HDMI en este caso y este dispositivo, esta pantalla, sí puede interpretar las órdenes CEC, en este caso, pues ya de primeras, simplemente apretando el botón Display On o podríamos encenderlo o apagarlo remotamente. Como os he dicho, además, con el panel de control, al hacer tunneling, también podríamos añadir las otras funcionalidades con botones para control de la pantalla externa, sea el Display On and Off, para tener una opción en la misma mesa, no tener que ir al panel de la pared, o incluso para subir y bajar el volumen de esta pantalla. Esto lo podríamos configurar con un botón. Además, también las funciones de control que pudieran tener el panel, como la selección de fuentes o el cambio de modo, ¿no?, de conmutación, pues también podría ser configurado en la pantalla con algún botón. Como os he dicho, otra funcionalidad que podríamos añadir, la de la activación automática de la pantalla en el momento que conectáramos la fuente, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa que podríamos hacer. En el momento, a lo mejor, del PC2, conectarlo directamente a la fuente o que se activara, que fuera una fuente activa, podríamos hacer que directamente encendiera la pantalla, solo al conectarlo.
Y lo mismo al revés, podemos configurar también que en el momento que retiramos la fuente, pasado un tiempo se corta el flujo de vídeo para que el modo de la pantalla que gestiona el encendido y apagado hiciera las veces de decidir, ¿no?, que esta pantalla ya se puede apagar. Esto pienso que son dos ejemplos que más o menos ilustran dos situaciones que podrían ser bastante comunes, ¿no?, con este tipo de panel selector y extensor, pero que evidentemente la imaginación aquí ya no tiene límites. Eso, cada instalación va a ser un mundo y pienso que se va a poder acoplar a muchas funcionalidades, ¿no? Eso ya os digo, para un montaje un poquito más completo ya os recomendaría que o contactaréis con nosotros, con el departamento de proyectos, para que os pudiéramos recomendar mejor, o simplemente repasando el manual de usuario, el listado de comandos, más o menos ya podríais haceros una idea, ¿de acuerdo?